Primer invitado de la mañana es el ingeniero Ariel Hughes. Él es vicepresidente de la Asociación de Padres de Familia de Centros Educativos Oficiales y Particulares de Panamá. Don Ariel, buenos días. Ariel Hughes, buenos días. Pues tengo al... Buenos días, ¿cómo estás, Fernando? Saludos. Bueno, don Ariel ya en escasas 6 semanas debe iniciar este regreso a clases. Uno, pues, ¿qué debe pasar con esos casi 30.000 estudiantes que han pasado del sector público, del sector particular al sector oficial? Y dos, pues la visión de ustedes como padres de familia después de 2 años sin clases presenciales. Buenos días. Bueno, definitivamente que... Buenos días nuevamente. Sí. Definitivamente que es un desafío esto lo de las clases presenciales, especialmente para todos los chicos del país. Con este nuevo pico de Omicron, nosotros entendemos de que hay que tener un balance, hay que tener mucha capacidad logística para poder resolver esto. Si sabemos, la ministra de Educación ahorita mismo tiene el COVID, entonces la ministra hablaba del no metraje. Sí. Si hablas de no metraje, mira esto que sucede. Lo que me parece que deberíamos ser más consecuentes con lo que está sucediendo y hacer un híbrido en lo que es el inicio a clase. Cuando me refiero a un híbrido es comenzar algunos grupos muy vulnerables en presencial y otros grupos en virtual para poder darle un balance a lo que es la educación. Nosotros consideramos como padres de familia desde AMPAFA, consideramos de que sí debe haber clases, que sí se puede dar clases presenciales, pero tiene que haber un juego bastante fino, si se puede decir, en cuanto a la logística. No podemos simplemente meter a todos los estudiantes en el aula escolar como si aquí no estuviera pasando nada, sobre pretexto de que no hay clúster en las escuelas. Pero Sí. no hay clúster en las escuelas, más sin embargo hay una desesperación por vacunar a los niños y hay una desesperación por vacunar al grupo docente. Entonces yo creo que tenemos que ser consecuentes y consonos con todo lo que está sucediendo. Y yo creo que la mansedumbre, ¿verdad?, es que nos va a llevar a tomar buenas decisiones. Bueno, otro de los temas importantes es esta discusión del proyecto de ley 567, propuesto por la diputada Zulay Rodríguez, y que ustedes sostuvieron una reunión, pues consensuaron ciertos puntos en primer debate, pero ya va para el tercero. Y ustedes aducen que hay un gran cambio de lo que se discutió a lo que va a salir de la Asamblea. ¿De qué va este proyecto? ¿Qué busca este proyecto? ¿Y qué ustedes esperan? ¿Y qué fue lo que se consensuó? ¿Y qué es lo que se está, pues, se está discutiendo en la Asamblea? Ingeniero. Bueno, este es un tema bastante discutido y bien álgido. La diputada Zulay Rodríguez en su programa conversó ciertas cosas que a nosotros nos gustaría, no desmentirla, pero por lo menos aclarar algunas cosas que creo que no dijo correctamente. A ver. Pero tenemos que estar claro qué es la ley 567. Nosotros como padres de familias entendemos, porque no hemos leído el proyecto 567, y primero quisiéramos acotar que no son 250 artículos, son 238 los artículos que ya pasaron en tercer debate y están en la oficina del señor presidente de la República para ser aprobado o vetado. Entonces, habiendo dicho esto, nosotros tenemos entendido, ¿verdad?, que la ley 567 es un traslado de régimen tutelar, el cual confiere a una persona natural la autoridad para representar o asistir a un menor de edad, en este caso nuestros hijos, Sí. ¿verdad? En el otro lado, el régimen de derecho, que es un régimen, ¿verdad?, donde se conjuga una serie de leyes y normativas
al que se debe someter la materia. Y eso es lo que podemos ver en el conglomerado de la ley 567. Pero sin embargo, nosotros vemos que la licenciada, ella decía que el artículo 5 eran los principios rectores. No son los principios rectores en el artículo 5, es el artículo 6 que habla de los principios rectores, y en los principios rectores podemos tener sujeto de derecho, principio de igualdad y dignidad humana, principio de inclusión. Y entonces nosotros no entendemos qué clase de inclusión están hablando. Están hablando de una inclusión para niños con habilidades especiales, o una inclusión de ideología. El principio de discriminación, protección integral, también habla de la protección prioritaria. Y a nosotros nos parece fabuloso, pero nosotros quisiéramos acotar, ¿verdad?, en ese artículo 6 que la diputada hablaba, que era el 5, nosotros tenemos una anotación. Nosotros decimos principios de rectores, el principio de los niños y niñas y adolescentes. Como sujeto de derecho, a los niños y niñas y adolescentes se les reconoce su condición jurídica de sujeto de derecho. Entonces, cuando tú hablas de que a un niño se le va a reconocer el sujeto de derecho, hay una consecuencia que el niño, lo que implica que la autonomía es progresiva. El niño debe ser oído y puede opinar en una corte de justicia o en un juicio, ¿verdad? Sí. Y el niño, pongámonos por un ejemplo, puede tomar parte en cuanto a qué quisiera él hacer o no, hacia dónde quisiera él dirigirse o no. Si el niño quisiera, póngase que una niña quiere hacerse una operación cosmética y los padres están divididos, la niña puede fácilmente tratar de levantar sus manos y ir a un juez de niñez y adolescencia, y de acuerdo con todo lo que vemos en la ley, hay una parte en la ley que dice que la necesidad o la voluntad del menor va a imperar sobre la necesidad del adulto. Porque hay algo que sí es cierto, ingeniero. Luego, Y es que, en el artículo 8, es la que, licenciada habló de que el principio de la protección de la familia, los ajá, padres tienen derecho a la participación de todos los programas educativos de sus acudidos o hijos. Eso no lo dice en el artículo 8. El artículo 8 habla de definiciones, el artículo 8 habla de otra cosa. Y nosotros tenemos también un extracto que nos gustaría compartirle, el artículo 8, que es el interés superior de la niñez y la adolescencia como principio jurídico de interpretación. ¿Qué significa esto? Es el supuesto de una disposición admita más de una interpretación, la autoridad aplicará aquella que garantice los derechos de la persona menor de edad. Eso es lo que le decía en el artículo anterior. sí. Las leyes otorgan derechos amplios e ilimitados para nosotros, otorgan derechos amplios e ilimitados a los menores de edad. Una interrogante, como le decía, es si hay una operación cosmética que pudiera hacer el juez, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el espíritu de la ley, en definitivo, Digo, eso o abrir la puerta. hace un desplazamiento, Sí. de lo que es el régimen tutelar, y le da demasiada facultades al niño. Pero hay algo que también debemos tomar en cuenta, don Ariel, y es que en la mayoría de los países, es decir, la mayoría de edad fuera del derecho al voto, incluso en Argentina, se ya darse por el derecho al voto, pues se alcanza a los 15, 16 años. Sí, porque una persona que tenga 17 años, yo no creo que haga una transformación tan radical de un día para otro. Es decir, ¿cuándo realmente debe ir cortándose ese cordón umbilical y debe el niño o el joven ya tomar decisiones y ser sujeto de ese derecho pleno como ciudadano? Bueno, esa es una excelente pregunta. Y esa pregunta nosotros
como padres de familia la entendemos Sí. y nosotros consideramos que todos los niños crecen y maduran de una manera totalmente diferente. Hay demasiados estudios por la cual el sujeto de derecho o la mayoría de edad es a los 18 años. Hay países, por ejemplo, en los Estados Unidos, los chicos no pueden beber hasta los 21 años de edad. Sí, pero Entonces, una cosa, ¿por no qué pueden beber, sucede pero todo pueden eso? entrar al ejército a Son los estudios. 16, 17 años. Esto no se le ocurre a nadie. Es absurdo. Nosotros consideramos que ahora, como estamos en un mundo tecnológico, podemos cambiar procesos, pero nosotros también tenemos que tener cuidado con eso y tenemos que estar vigilantes porque si nosotros vemos países como España, países como Argentina, países como México, países como Chile, son un desastre en esta materia de protección a los niños y a la adolescencia. Pero ingeniero, no es igual aquí. La UNICEF Es decir, salió 5 minutos después que se pasó esto en tercer debate a felicitar a Panamá, sí, que bueno. era el primer país en América Latina. Eso no es cierto. Esto nosotros lo hemos revisado, lo hemos visto y están en los portales de ellos. Pero no es igual aquí donde tenemos... Bajo ninguna circunstancia Panamá es el primero. Panamá cumplió con la cuota. Sí, pero Panamá no es el primero. Entonces, nosotros también tenemos que ser consecuentes de que los niños tienen también derechos. Los niños no son claro. un sujeto o un objeto de los padres de familia. Los niños definitivamente son personas y tienen derechos a ser escuchados, si puede decirse, pero todo bajo el marco de una guía de los padres de familia. Pero ¿de qué ha servido? No podemos dejar la ecuación afuera a los padres de familia. Decía Aristóteles, ¿verdad? En su obra de la libertad. Sí, es que ¿de qué ha servido? Uno debe ir atraviesa sí. del derecho privado, la familia, al derecho público y el Estado. Pero es que ahora, en esta ley vamos en lo opuesto. Pero es que ¿de qué ha servido esa tutela, pues, de los padres de familia? Uno, si en Panamá tenemos, es decir, ¿a qué debemos llamarle familia? A una pobre señora que está peleando por pensiones alimenticias todas las quincenas de un montón de irresponsables que no le pagan, o del país donde tenemos una supertutela sobre los menores y somos uno de los que tiene más embarazos adolescentes del continente. Es decir, el gran problema es que ¿dónde empieza esa pudredumbre? ¿Y de qué nos ha servido todo esto? Yo te debato eso porque ese es un mote que utilizan los progresistas para poder decir que esta clase de leyes hay que implementarlas. No. Pero nosotros vamos a hablar de números. Es decir, no voy en esa dirección. Vemos los números en las estadísticas. Y a mí... Panamá es uno de los países que ha bajado su índice de natalidad. Eso es uno. Dos. No, de natalidad es una cosa y de natalidad de adolescentes es otra. Bueno, si tú puedes ver la cantidad de muertos que hay en las calles y la cantidad de muertos que son, la cantidad de muertos son jóvenes. El problema no es la tutela, el problema es los planes de gobierno que están siendo mal llevados. Te pongo un ejemplo. ¿Qué fue lo que sucedió en el CENIAF? Fueron los padres de familia que tuvieron fueron los problemas. Las leyes en derecho no se hacen a base de la minoría. Las leyes en derecho se hacen a base de la mayoría. Entonces nosotros somos más padres. Es que también, y el gran problema, ingeniero, padres irresponsables. Pero en este caso se ha querido tergiversar y ha querido decir que los padres son irresponsables. Pero lo que me estás diciendo de qué nos sirve la tutela nos sirve para algo muy importante, para hacer familia. Cuando tú agarras y resquebrajas la familia, sucede todo esto que está sucediendo en la sociedad. Si tenemos programas bien llevados para que estos muchachos estén ocupados, para que estos muchachos sean educados en valores, sean educados en buenas costumbres, tengan educación. Podemos hablar de la educación, nos podemos quedar aquí todo el día. Claro. Uno de las insignias de este programa es que todos los niños van a tener agua. ¿Y qué sucede con estos niños de Mocambo? Sí. ¿Qué sucede con estos niños de Río Rita, del Limón, de la Transísmica, del 20? Vamos a tener que estar poniéndole multa al IDAN a cada rato, porque allá no hay agua, ¿verdad? ¿Qué sucede con las infraestructuras de las escuelas? Mira, esta ley es una utopía. Aquí hay bastantes sueños, ¿verdad? Pero la mayoría de los artículos que están aquí no son nuevos. La mayoría de los artículos que están aquí están inmersos en el Código de la Familia, están inmersos en el Código Civil, en el Código Penal y en la Constitución. Esto no es nuevo.
si ellos querían hacer esta ley por lo que sucedió en el CENIAF, simplemente tenían Claro. que hacer unos buenos juicios y simplemente tenían que agarrar a los culpables y ponerlos ante la justicia, porque las leyes existen. El problema no es de leyes, el problema es de voluntad y el problema es de valores. Aquí hay personas que salen a defender esta ley y no entiendo cómo pueden irse a la cama y decirle a Dios que están en paz con ellos. Porque esto no es un problema de ley, esto es un problema de voluntad, esto es un problema de valores. Bueno, don ingeniero Ariel Hughes, ¿van entonces ustedes a pedir al presidente que no sancione esta ley, que la devuelva a discusión nuevamente a la Asamblea? Bueno, nosotros tenemos que ser bien objetivos. Yo creo que esta ley no nos hace el bien que las personas que la defienden y las personas que la ejecutaron dicen. Yo creo que el presidente de la República nos escuchó ya. Nosotros salimos el día lunes en un piqueteo pacífico desde el grupo de AMPAFA, ¿verdad? Que nosotros representamos junto con otros compañeros. Y nosotros le dijimos, dejamos un documento. Mire, nosotros hicimos un documento, licenciado Fernando, nosotros hicimos un documento de 63 páginas, en donde nosotros veíamos falencia en esta ley. Y la ley cuenta con 76 páginas, con eso se lo digo. O sea, nosotros consideramos que esta ley quizás pudiera ayudar si se revisa, si se hace a conciencia, pero aquí hay demasiada incongruencia. Y aquí pareciera, y no quiero acusar, porque en realidad este no es el tenor de nosotros desde AMPAFA, pero esta ley tiene bastante similitud con los portales de la UNICEF. Entonces nosotros no podemos estar cumpliendo cuotas. Nosotros tenemos que hacer un saco a la medida de los panameños. Aquí hay situación que hay que mejorar. Nosotros tenemos bastante problemas en la parte de la niñez y adolescencia. El caso de CENIAF es maravilloso. ¿Por qué? Porque la licenciada sí lo decía acertadamente, habían otras entidades que no fueron castigadas. Pero ¿por qué no fueron castigadas si nosotros tenemos un código penal, uno de los mejores códigos penales que hay en este país? Nosotros en Latinoamérica tenemos un código de la familia, que el código de la familia de cabo a rabo protege al menor. Nosotros tenemos todo lo necesario para hacerlo, pero lo que nosotros no tenemos es una voluntad política y nosotros no tenemos un guáramo político para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces nosotros le pasamos factura a los padres de familia que vienen haciendo las cosas bien durante muchos años, sobre pretexto de que hay que hacer una ley para poder ajustar todas las entidades gubernamentales. Eso no es correcto, eso no es cierto, eso no cabe en cabeza de nadie. Eso simplemente es una cuota que nosotros tenemos que hacer como país, ¿verdad? Así como las listas grises, negras y todas las demás, también llegan la ley 567 que ampara la UNICEF para poder resolver y hacer y cumplir con cuotas regionales. Entonces, mientras que nosotros sigamos haciendo estas clases de cuotas y cumpliendo esta clase de cuotas, lamentablemente este país no va a avanzar y nosotros vamos a ver al final del día quién tenía la razón. Porque podemos ir viendo cómo se va viendo el tema de la vacuna, cómo se va viendo, y esto todavía es la naricita del iceberg, porque todavía encima de todo esto vienen unas guías de educación sexual que están en esta ley también, ¿verdad? Y la guía de educación sexual, se lo digo, también hay bastantes situaciones que hay que resolver. Hay muchos problemas en esa guía y no comprendo cómo el Estado nuevamente controla lo que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos en materia de sexualidad. Esto es bastante tema. Esto habría que verlo con una lupa bien larga, pero lo importante es que yo quisiera mandarle un mensaje al presidente, y él es padre de familia, él es abuelo, y todo lo que le afecte a los chicos en este país, de alguna manera u otra, le va a afectar a su familia. Claro. Quizá en esta generación no, quizá tampoco en la otra, pero en alguna forma le va a afectar a alguna persona que sea apellido Cortizo o Cohen. Así que yo creo que deberíamos estar consecuentes con lo que hacemos ahora y no destruir para el futuro, para después volver y decir, ah, no, esto fue un desastre, debimos haber arreglado esto. Bueno, ingeniero Ariel Hughes, vicepresidente
la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares y Oficiales de Panamá. Gracias.